Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, 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 El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le servía y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban
de las palabras de gracia que salían de sus labios. Verbum Domini. Laus tibi Christe. He has sent me to proclaim liberty to captives. Él me envió a proclamar libertad a los cautivos. Hermosas palabras del Evangelio de hoy, predicadas en la sinagoga por Jesús, del profeta Isaías. Predicadas por Jesús literalmente en el edificio de la iglesia, la estructura física de la sinagoga, un lugar de autoridad, The very church house. proclamando las palabras de Dios, el edificio de la iglesia, la casa de Dios. Send me to proclaim liberty. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Possible human misery, my friends. Cada miseria humana posible, amigos, cada miseria humana posible como la pobreza, el cautiverio, la ceguera y la opresión de cualquier tipo, And answered by the one who, es encontrada y respondida por aquel the word of God in the synagogue que in today's gospel. lee la palabra de Dios en la sinagoga en el Evangelio de hoy según San Lucas. Jesucristo, el Dios hombre encarnado, The second person of the most holy Trinity. la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios, God-man tells us in today's el gospel Dios hombre nos dice en el Evangelio de hoy that he has come to bring glad tidings. que ha venido a traer buenas nuevas a los pobres. What are you poor in? ¿De qué son pobres ustedes? ¿De qué soy pobre yo? I've got places of poverty in my life. Yo tengo lugares de pobreza en mi vida en los que seguro puedo mejorar. Hemos estado hablando de conocimiento propio toda la semana y es por la gracia de Dios que tenemos conocimiento propio. To bring glad tidings to the poor. A traer buenas nuevas a los pobres. El Dios hombre nos dice que Proclaim liberty to ha captives. venido What holds you? a traer y proclamar What holds libertad a los cautivos. ¿Qué los tiene cautivos a ustedes? Televidente, ¿qué te tiene cautivo a ti? What holds Father Wade captive? ¿Qué tiene cautivo al padre Wade? There's things that hold me captive. Hay cosas que me tienen cautivo y tengo que rezar a diario por el conocimiento propio Act of the will. a través de un acto de la voluntad Release me from para que Dios me libere de esas cosas que me tienen cautivo. come to Él ha venido sight to the blind. a devolver la vista a los ciegos. ¿Qué los ciega a ustedes? ¿Qué me ciega a mí? He has come to let the Él ha venido go free. a What oppresses you? liberar a los oprimidos. What oppresses ¿Qué los oprime a ustedes? ¿Qué me oprime a mí? It's going to be different for each one of us. Va a ser diferente para cada uno de nosotros. Impoverished reality, poorness, La realidad empobrecida, even that type of poverty. la pobreza, incluso el tipo de pobreza que no nos gusta, todos estamos llamados a un espíritu de pobreza, pero estoy hablando de las realidades empobrecidas que no queremos. Captivity. ¿Qué los tiene cautivos? El cautiverio. ¿Qué los tiene ciegos a esto o lo otro? La ceguera. Oppression you suffer from, huh? ¿Cuál es la opresión de la que sufren ustedes? Beautifully. Y luego termina hermosamente. Me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor. Este pasaje no solamente es de San Lucas, que cita a Isaías, sino Isaías mismo, The one holy Catholic and donde apostolic church la única iglesia apostólica y católica utiliza ese pasaje whole concept and para defender el concepto y la realidad del año jubilar. Y este año que es, the year of no es un año Saint Joseph. en sí, sino es jubilar en sí, pero es el año de San José, para proclamar un año aceptable para el Señor. Así que en nuestras vidas personales, cuando miramos de forma especial a San José, a quien miramos de forma especial ayer en nuestra homilía, esforcémonos por hacer del 2021 un año aceptable para el Señor. Acudamos a Él en formas que nunca habíamos antes, especialmente después de salir del 2020, ¿cierto? But look No how hace falta decir más del 2020, pero miren, ha comenzado el 2021. No hace falta decir más acerca de ello, still need to have pero aún tenemos que tener la virtud de la esperanza, una de las tres virtudes teologales, la virtud de la fe, Monday de la cual hablamos el lunes and Seton's con Santa Isabel Ann Seton.
Y tenemos que tener la virtud de la caridad, de la cual escuchamos toda la semana en la primera carta de San Juan, en donde habla constantemente del amor. A pesar que los evangelios han variado, hemos leído a Lucas, Marcos y Mateo, y otra vez Lucas, mientras que los evangelios han variado, hemos leído toda la semana de la primera carta de San Juan sobre la realidad del amor a Dios y amor al prójimo, y que es el amor de Dios por nosotros, que podemos amarlo a Él y al prójimo. Así que en nuestras vidas personales tratemos de hacer del 2021 un año aceptable para el Señor, un año jubilar personal durante este año de San José, al mirar al proveedor, al defensor, al protector de la Sagrada Familia y pidiéndole que provea por nosotros, nos proteja y nos defienda. Acudamos a Dios Todopoderoso durante el 2021, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en formas que quizá nunca antes habíamos, para ayudar, para que nos ayude a liberarnos con la gracia de Dios, para que Dios nos libere de esta pobreza, de este cautiverio, de esta opresión, de esta ceguera. Al escuchar su voz, la verdad que vence todas nuestras cargas, Dios nos ha amado primero a nosotros. Nuevamente, en la primera lectura de hoy, la carta de San Juan, Dios nos amó primero a nosotros. Esto es esencial para entender y creer, y como Dios no tiene que esperarnos para que lo amemos primero a Él, ninguna debilidad o falla debe impedirnos que acudamos a Dios. El Padre Wade necesita la certeza moral de la verdad, en la fe y la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales que Dios ha amado al Padre Wade primero. Dios no tiene que esperar que el Padre Wade lo ame a él. As- Así de maravilloso es Dios. Nuevamente, porque Dios no tiene que esperarnos a que lo amemos primero, ninguna debilidad o falla debe impedirnos acudir a Él. Jesús hace posible que digamos con Él, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quieren saber cuál es su tarea para hoy? Saquen el rito de la confirmación, el sacramento de confirmación en Internet. Y quiero que lean las palabras que el obispo o el sacerdote encomendado correctamente por él para dar el sacramento de la confirmación, porque el obispo puede delegar esto al sacerdote. Lean las palabras que el obispo o el sacerdote les dice cuando confirma el sacramento con respecto al Espíritu Santo. Jesús hace posible para que digamos con él que el Espíritu del Señor esté sobre mí. Me encanta. Unos pocos capítulos más después del capítulo cuarto de San Lucas, con respecto a San Lucas 7, sobre la mujer pecadora que lava los pies de Jesús. Él dice de ella, sus muchos pecados les han sido perdonados, pues ha mostrado gran amor. En otras palabras, hermanos, Cristo se niega absolutamente por escandalizarse por los pecados de esta mujer. Y es precisamente lo que nos da el valor para darnos cuenta que Él no se escandaliza por nuestros pecados tampoco, siempre y cuando nosotros, al igual que ella, también amemos mucho, porque el pecado es ofensivo a Dios, tanto venial como mortal es ofensivo a Dios, sin duda. Pero Él no se escandaliza necesariamente por ellos, si como esta pecadora, la mujer que lavó los pies del Señor, amamos mucho. Esto es esencial para la lectura de hoy de la primera carta de San Juan y el Evangelio de San Lucas 4, a pesar de que está en San Lucas 7, pero es un evento en San Lucas 7 que encarna todo de lo que estoy hablando ahora mismo. Con respecto a la pecadora que lava sus pies, Jesús dice de ella, sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Son palabras de Jesús mismo. En otras palabras, la negación de Cristo de escandalizarse de sus pecados es precisamente lo que da a cada uno de nosotros el valor para darnos cuenta que Él no se escandaliza por nuestros pecados tampoco, siempre y cuando que, al igual que ella, amemos mucho. A la iglesia nos ha dado la primera carta de San Juan toda la semana
sobre la realidad del amor a Dios y al prójimo, a pesar que los evangelios cambian. Pero los temas de los evangelios han sido coherentes de la obra de Jesús y el amor por nosotros. En otras palabras, tenemos que rodearnos del efecto recreador de la misericordia de Dios. Siempre lo he dicho, Dios es misericordia, es el segundo nombre del amor. El amor es la misericordia. La misericordia es quien es Dios, es el segundo nombre del amor. Dios está más interesado en el futuro de uno que en el pasado de uno, sin importar cuál haya sido ese pasado. Está más interesado en lo que esa persona puede convertirse, en lo que esa persona ha sido, mientras que toma en serio los pecados de la persona, ya sean veniales o mortales. Dios nunca toma esos pecados del pasado como la última palabra, porque esa persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Dios ha creado esa persona a imagen y semejanza suya. Dios llama a esa persona constantemente hacia sí. Dios nos amó primero a nosotros, no le amamos primero a nosotros a Él. Y Dios es más grande que cualquier pecado que esa persona cometa, incluso el pecado mortal más terrible. Dios es más grande que ese pecado en su amor y misericordia por esa persona, porque nos amó primero. Tenemos que rodearnos del efecto recreador de la misericordia de Dios, como dice San Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto es San Pablo, resumiendo todo esto, la primera carta a los Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y me hace falta el conocimiento propio para saberlo. Y luego tenemos la verdad que Jesús coherentemente nos dice en los evangelios, como el de como San Pablo, que una vez que nos damos cuenta de estas hermosas verdades y dejamos que Dios entre en nuestras vidas, permitiéndole que nos libere de la opresión, ceguera, cautiverio, etcétera, el empobrecimiento, quiere que continuamente avancemos después de ello. Jesús mismo dice en San Lucas capítulo 9, versículo 62, nadie que ponga mano al arado, pero sigue mirándose atrás, es apropiado para el servicio al reino de Dios. En otras palabras, tenemos que seguir viéndose adelante. ¿Qué tal Filipenses 3:13? Pablo dice, me enfoco en una sola cosa, perdonar el pasado y mirar adelante solo a lo que está adelante. ¿No es maravilloso? Hay que poner eso en una calcomanía y pegarlo al carro. ¿Qué tal la segunda carta de Pedro 2:22? La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, lo que llamo la segunda encíclica papal. Pedro dice, no sean como un perro que vuelve a su propio vómito. Está citando Proverbios 26:11. O como una puerca que recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. No. En otras palabras, sigan hacia adelante. Que el 2021 sea como ningún año antes. ¿Qué tal Juan 8:11? Jesús le dice a la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, dice, ve y no peques más. Cuando uno le dice a alguien, ve, uno le está diciendo que vaya hacia adelante o que vaya hacia atrás. Le está diciendo que vaya hacia adelante. Es lo que le dice a la mujer sorprendida en adulterio. Es interesante que los hombres le traen a Jesús y ellos le dicen a Jesús, acabamos de sorprenderla en el acto mismo de cometer adulterio. En otras palabras, minutos antes, la hemos sorprendido en el acto mismo de cometer adulterio. Y Jesús provee una breve lección. Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Ahora, ve y no vuelvas a pecar. Oh, todos van a sacar calificación máxima en esto. San Juan 8:11 e Isaías 12:2. Recordemos que Isaías es a quien el profeta ha citado en la primera lectura de hoy. Dios tiene el profeta Isaías diciendo, avanzaré con confianza y no tendré miedo. Dios es la fuente de mi fortaleza, la torre de mi defensa, mi atalaya. Dios es mi protector. Avanzaré con confianza. Confianza, con fe, una de las tres
virtudes teologales, faith. I will go iré, forward confidently. avanzaré con fe I will go forward confidently and not be afraid. God is the source. y no tendré miedo. Dios es la fuente de mi fortaleza, mi atalaya. El Señor se ha hecho mi protector. Psalm 32 is very, El very Salmo 32 es muy across it. dramático cada vez que lo leo en el breviario. Cuando rezo la liturgia de las horas, no puedo evitar Scenario than a pensar un mejor escenario que una persona que a propósito está confession or her confession of mortal. reteniendo su confesión del pecado mortal. Listen to Psalm 32. Escuchen el Salmo 32. Kept it secret, and my frame Lo mantuve secreto. I groaned all the day long. For night and day, O Lloré todo el día, pues día y noche, Señor Dios, tu mano pesaba sobre mí. was talking to the person. O sea, la conciencia que le habla a la persona, pero la persona ignorando la conciencia. Acknowledge my Pero ahora sins, O God, he reconocido mi pecado, Señor. longer hid. I Ya no escondo mi culpa. confess my Dije, offense to the Lord, confesaré mi ofensa al Señor. have forgiven Y the tú, guilt of Señor, my sin. has perdonado por Oh, happy completo the mis man culpas. whose offense is forgiven, Feliz el hombre sin is remitted. Oh, happy the cuyo man pecado es perdonado. Feliz el hombre a quien el Señor is no guile. no In other words, da culpa y cuyo espíritu no le peso. En otras palabras, la persona termina convirtiéndose, pero la primera parte es dramática. I groaned all the day long, for night No confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, Señor. En otras palabras, tiene que ver con esconder a propósito el pecado mortal, el sacramento de la confesión, pero más adelante a través de arrepentimiento genuino, with sorrow because it's que es arrepentimiento con lamento por haber ofendido a Dios, no solo darn, I shouldn't have done that. lamento por sí solo, oh, no debería haberlo hecho. No, eso es un lamento sencillo. Estoy hablando de un arrepentimiento verdadero, que es lamento con dolor precisamente por haber ofendido a Dios. And through eventual compunction, the Y a person través del arrepentimiento más adelante la persona confiesa el pecado, en especial el pecado mortal. Pero esto puede aplicar a cualquier pecado. ¿Y cuáles son algunos de los pecados? No miren más allá que la cultura de hoy, amigos. Es una verdadera cultura de la muerte. San Juan Pablo II lo identificó en Evangelio Vitae. Y miren a las escrituras para identificarlo. Evangelium Vitae to identify it, which John Paul II does, especially in regards to Especialmente con respecto a aquellas cosas que militan directamente contra la dignidad de la persona humana, la vida humana. Pero Gálatas 5, San Pálatas dice, la conducta lujuriosa, la idolatría, la hechicería y lo oculto, las hostilidades, las luchas, los celos, exabruptos de ira, incluso entre familiares, factions, envy, rivalidades egoístas, facciones, envidia, borrachera, orgías sexuales, etc. Gálatas 5. Colossians 3. ¿Qué tal? Colosenses 3. Identify some more areas. Immorality, inordinate Inmoralidad, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatry, la codicia, que es la idolatría, la ira, la furia, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno. See, Jesus wants to free us Ustedes ven, Jesús quiere liberarnos de este empobrecimiento, blindness that we can't see esta ceguera and how they're a través por la que no podemos ver los pecados, this oppression, esta opresión, activity, right? este cautiverio. Él quiere liberarnos de todo ello. La misericordia es quien es Dios, es el segundo nombre del amor. Dios está más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado, más interesado en el tipo de persona que nos podemos convertir que el tipo de persona que solíamos ser. Mientras que toma nuestros pecados seriamente, sin duda, Dios nunca, nunca toma esos pecados como la última palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que nos ha hecho su imagen y semejanza, sabe que nos llama constantemente a una vida de gracia santificante, Él nos amó primero, y sabe que es nuestro Dios quien es más grande que cualquier pecado que hemos cometido, incluso el más mortal y terrible pecado. Pero quiero darles una tercera lista, no solo de Gálatas 5 y Colosenses 3. Quiero darles la lista de Jesús mismo, de la realidad del pecado y la cultura de la muerte, de Marcos capítulo 7. Escuchemos de otro evangelio ahora. Jesús mismo dice lo siguiente: los malos pensamientos, falta de castidad, robo, adulterio, codicia, envidia, fornicación, homicidio, hurto, maldad, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia y insensatez. ¿Qué tal tomar estas tres listas bíblicas y hacer una visita de media hora o una hora santa frente al Santísimo Sacramento
y decir, Señor, que se caigan las escamas de mis ojos, que se caigan las escamas de mis ojos. El arrepentimiento y la conversión son posibles, hermanos, muy posible. Dios quiere hacer los grandes santos a ustedes, grandes santos. Y yo creo que al comienzo de ese tercer milenio estamos viviendo en una era literalmente, no metafóricamente, una era ahora mismo, al comienzo de este tercer milenio, donde están creciendo grandes santos en la Iglesia Católica. Quiero concluir con lo siguiente, para ayudar a superar todas estas cosas, lo que yo llamo los estándares de Jesús para las relaciones personales. Mateo 5 dice, todo el que se enoje con su hermano recibirá juicio. Y la ira aparece en estas listas que acabo de decirles de las Escrituras. Jesús tiene un estándar más alto para las relaciones personales que nosotros. Nadie sino Jesucristo exige tal amor en nuestras relaciones. Nuevamente, la primera carta de San Juan que hemos estado leyendo toda la semana. Aquí daremos algunos de los estándares de Jesús para las relaciones personales. Número 1, remoción inmediata de resentimiento, falta de perdón, ira y enojo. Mateo 5. Número 2, amar a nuestros enemigos incluso al punto de dar la vida por ellos. Nuevamente Mateo 5 y la primera de Juan 3. Compartir hermandad con los pobres, cojos y ciegos. Lucas 14. Anticipar a cada uno, cada otro al mostrar respeto y deferencia. Romanos 12. Número 5. Edificarnos unos a otros en lugar de hablar por rivalidades. Romanos 15 y también Gálatas 5. Número 6. Unidad unos con otros, como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Juan 17. Número 7. No juzgar a otras los motivos de otros. Mateo 7. No miradas lujuriosas, ni pensamientos lujuriosos, ni palabras que hagan a otra persona un objeto. Un mero objeto, por ejemplo, para utilizarlos. El pecado del utilitarismo. Mateo 5 y Efesios 5. Servirnos unos a otros a gran costo personal es el número 8. Lucas capítulo 10. Número 9. Cargar las cargas de otros y sufrir con los demás. Gálatas 6 y la primera de los Corintios 12. Y eso es solamente una lista parcial. Puedo seguir. Los estándares de Jesús para las relaciones personales entonces son imposibles según los estándares naturales. Por lo tanto, requieren estándares sobrenaturales, o sea, poderes y gracias sobrenaturales. Gracia santificante, la gracia de Dios. Pues nada es imposible con Dios. Ezequiel 18 del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel dice, si el malvado se aleja de todos los pecados que ha cometido, si cumple todas mis leyes y hace lo justo y bueno, por seguro tendrá vida, no morirá. Hagamos de este 2021 un año aceptable al Señor, entendiendo la realidad del pecado, la realidad de la cultura de la muerte, y sin querer tener ninguna parte en ello. Y consumamos la Eucaristía reverentemente con gran amor y confesiones mensuales, viviendo el sacramento del matrimonio, viviendo el sacramento de las santas órdenes, esforzándose por ser la mejor versión de uno mismo, todo durante este gran año de San José. Amén. Amén. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.